Y bueno, una vez más ya estamos aquí en su programa Bien Mujer. Hoy nos visita en esta bonita mañana al licenciado Coutek, que bueno, nos va a hablar un poquito pues de los fármacos, ¿no? De esta adicción que se tiene en este tipo de ámbitos. Coméntanos un poquito acerca de esto, licenciado. Bueno, antes que nada, buenos días. Es un gusto estar aquí con tu programa Vive Mujer. Gracias por la invitación. Y bueno, el tema es farmacodependencia en los adolescentes, ¿no? Es un problema, pues, severo, digamos, cuando se presenta, es porque ya hay un deterioro importante tanto en el entorno familiar como en el propio adolescente, ¿no? Es una actividad sumamente destructiva, pues obviamente que va a poner en riesgo todo el desarrollo armónico tanto del joven como de la familia a la que pertenece, ¿no? Es una situación tremendamente difícil para afrontar y que sí tenemos que buscar pues herramientas para poder atenderla, ¿no? Y sobre todo en este tiempo donde el alcanzar un fármaco pues es relativamente muy sencillo, Sí, ¿no? sí. Los encuentran en la escuela, en la fiesta, en la tienda, en la calle, entonces pues es muy complicado el afrontar esta situación y es un tema sumamente delicado, ¿no? Claro, ¿cómo es que se presenta? ¿Cómo es que llega de esta forma a los adolescentes? Que es que a los que más que les perjudica. Entonces, ¿cómo es a que a ellos se les viene ese tipo de situación? Sí, fíjate, esta pregunta haces la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿cómo pasa eso, no? O sea, ¿cómo un día un adolescente decide consumir una droga, ¿no? Esa es una pregunta que nosotros o todos los especialistas o todos quienes trabajamos en este ámbito, pues quisiéramos respondernos, ¿no? Mucha gente piensa que un día el adolescente se levanta y dice, pues hoy voy a ser drogadicto, ¿no? Y como si fuera algo espontáneo, como si fuera algo de ese día o de esa etapa. Fíjate que no. Para que una persona se vuelva farmacodependiente es toda una historia de vida, ¿no? Que tiene que ver con su desarrollo tanto orgánico, biológico, como el desarrollo social que tiene en la familia. Si un pequeñito, si un adolescente durante su infancia, por ejemplo, tuvo reglas y límites bien claros en la familia, donde le enseñaron a reconocer qué sí y qué no debe de hacer, donde le dijeron de este límite no puedes pasar porque hay una sanción, porque es peligroso, porque hay un riesgo, porque conlleva un peligro, entonces el niño va entrenando su mente justamente para reconocer esos riesgos. Si es una familia donde nunca le enseñaron límites y reglas, dejaban al niño hacer lo que quisiera, donde, por ejemplo, el papá decía, no quiero que hagas esto, y la mamá decía, pues déjalo, está chiquito, o los papás decían algo y la abuela decía, pues déjalo, está chiquito. Entonces, obviamente, cuando crece y es adolescente, pues no va a reconocer los límites, ni los límites, ¿no? Ni los riesgos que estos límites implican. Ese es un factor importantísimo para que en un momento determinado el joven adolescente no reconozca el riesgo que implica consumir una droga. Y entonces, como no se le enseñó, en un momento determinado, pues él consume una droga. Todas las drogas tienen por síntoma o por efecto una euforia pasajera, un sentimiento de alegría pasajero. Si es un niño que fue muy reprimido, que no le brindaron afecto en casa, que no le brindaron amor en casa, obviamente que va a estar en búsqueda de este afecto y de esta sensación placentera que el afecto te provoca, ¿no? Es, por ejemplo, tú estás con tu novio y él te dice te amo, te quiero, y pues tú sientes bonito, ¿no? Sientes un placer, que es un placer psicológico pero también orgánico. Los niños sienten el mismo placer cuando sus papás les dicen te amo, te quiero, eres muy importante, eres un campeón, tú puedes, lo puedes lograr. Pero cuando el mensaje es diferente, pues se crea obviamente una baja autoestima, se crea un rencor hacia la familia, se crea una falta de afecto importante, se crea un sentimiento de abandono, etcétera, ¿no? Que son emociones muy nocivas para el pequeño. Claro. Cuando él es adolescente y consume una droga, lo primerito que va a sentir es placer. Y es justamente lo que él no tuvo durante toda su infancia. Claro.
por eso va a recurrir más frecuente a eso, ¿no? Hay otra cosa también que ahorita se me vino mucho a la mente, es el hecho de imitación, ¿no? Porque a veces a lo mejor en casa, pues sucede esto que se da que a lo mejor el papá o la mamá tiende mucho a fumar, se puede decir, hablando solamente de esto, y el niño lo va viendo, ¿no? Lo va captando y dice, bueno, ¿qué es? ¿Qué se siente, no? Y a veces cuando ya son adolescentes entran, ¿no? Y dicen, pues mi papá lo hace, quiero ver por qué, ¿no? Y empiezan ahí y se hace como una rueda de ya, llamémoslos, de familia, que trasciende y trasciende y así va como va y no hay un límite lo acabaste de mencionar, no hay un límite por el cual deben decir no, porque pasa y esto más o porque a lo mejor los papás no tienen la capacidad de decir no cuando saben que lo están viendo, ¿no? Entonces también es importante que eso lo tomen en cuenta y que lo vean desde ese punto de vista que afectan a los niños, a los adolescentes por el hecho de las acciones que ellos hacen, ¿no? Sí, claro. Tiene que ver con la congruencia, ¿no? Uh-huh. O sea, es como el papá que le dice al niño, es muy malo tomar, ¿no? Es muy malo emborracharte. Y los fines de semana le dice, vete a comprarme mi caguama, ¿no? Uh-huh. Ajá, o sea, en realidad, más allá del ejemplo es la congruencia que tú le das. ¿Cuál es el mensaje real que le das al niño? ¿No? Como tú dices, fuma, y tú le dices, no fumes, Uh-huh. ¿no? O sea, es incongruente. Entonces, si vamos a nosotros a darle una enseñanza al niño, pues tiene que ser muy congruente con nuestro ejemplo, ¿no? Con este ejemplo que tú mencionas. Pero sobre todo lo que pasa en la mente del niño es que se acostumbra a no ver un riesgo en ese acto. Entonces no reconoce aún así el límite, menos lo reconoce, ¿no? Aunque haya programas de prevención del tabaco, del alcohol, etcétera, ¿cómo le va a llegar el mensaje si en casita lo vio toda la vida? Si en casa lo vio toda su vida, ¿no? ¿Cómo le dices, no te drogues, no fumes, no tomes alcohol, no te metas a la pandilla, si el papá fue un alcohólico toda su vida, ¿no? Entonces, eso es bien complejo, hacérselo notar al niño, ¿no? Y sobre todo en el adolescente. Claro. Porque el adolescente, como veíamos en otros temas, está en búsqueda de una identidad, está en búsqueda de quién es él, ¿no? Y él es reflejo justamente de la enseñanza que la familia le dio. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer para prevenir este tipo de problemas? ¿No? Uh-huh. Esto que tú dices es fundamental, el ejemplo. El ejemplo es fundamental. Yo no digo, y siempre lo he mencionado así, yo no digo que no se tome ni una gota de alcohol, ¿no? Pero al niño hay que enseñarle dónde, cuándo y cómo, ¿no? Uh-huh. Hay que enseñarle una palabra fundamental, que es la moderación. Hay que enseñarle una palabra fundamental, que es el respeto, ¿no? Hay que hacer un diálogo con ellos. Hay que demostrarles mucha afectividad para que ellos tengan esa sensación de placer, para que ellos tengan esa sensación de bienestar, para que tengan una autoconfianza y una autoestima importante y no necesiten de fármacos para poderla sentir, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fomentarles su autoestima, fomentarles su seguridad, ser congruentes con lo que les enseñamos, brindarles un buen ejemplo, enseñarles, es fundamental esto, enseñarles los límites de las cosas, enseñarles los riesgos de las cosas, que los papás ambos se pongan de acuerdo en qué límites van a poner a los niños y no que uno diga una cosa y otro diga otra cosa, ¿no? Esos acuerdos son importantísimos para hacer que el niño reconozca estos límites y los ejecute durante toda su vida, para que en el momento en que se le presente una droga, él tenga el respaldo familiar, tenga la suficiente confianza en sí mismo, tenga el suficiente amor por sí mismo, no tenga necesidades afectivas o no tenga carencias afectivas para que en ese momento él diga sí o no, ¿no? Entonces se trata de que en ese momento él diga, no me interesa, no quiero, y hasta puede ir a comentárselo a sus papás, ¿no? Y papá, me invitaron esto y no quise, ¿no? Pero es un niño que nunca ha tenido comunicación con los papás, pues menos, ¿no? Volvemos a lo mismo y creo que siempre en cada programa lo estoy mencionando. Hay que tener mucha comunicación con los hijos, mucha comunicación en el aspecto de las cosas, qué está bien, qué está mal, qué hacer, qué no hacer, porque bueno, al final de cuentas
ellos son los que se ven afectados por todo ese tipo de situaciones, por todo lo que ven, por todo lo que están rodeados. Entonces, sí es importante que lo tomen en cuenta, sí es importante que también, si ya lo tienen presente, bueno, pues se acerquen a especialistas, no lo dejen pasar, no dejen el hecho de que, ay, es que no, ¿cómo voy a llevar a mi hijo? No, mi hijo no puede ir, no puede cruzar un lugar de rehabilitación. No, porque, ¿qué va a pasar, no? Se va a frustrar más. Bueno, frustrado ya está, señora, porque pues, tiene un problema y no lo está sabiendo afrontar. Sin embargo, pues sí es importante que también eso lo tomen en cuenta. Y bueno, licenciado, también si gusta darnos sus vías de comunicación, por si tienen un problema así, bueno, también se acerquen a ustedes. ¿Cuáles son sus vías de Sí, comunicación? fíjate que es importante ver algunos signos de alarma. Si tiene esos signos de alarma, creo que es importante ya recurrir a un especialista, ¿no? Si el jovencito se empieza a aislar, si ya no quiere interactuar con la familia, es un signo de alarma, tiene que recurrir a un especialista. Si se empieza a volver rebelde, si empieza a discutir ya demasiado con la papá, con el papá o con la mamá, es un signo de alarma. Si lo sienten deprimido, que está en un proceso depresivo, es importante. Si lo sienten violento, que ya empieza a tener riñas con sus compañeros, problemas con sus profesores, son signos de alarma antes de que pase otra cosa. Exacto. Y si ya es un problema ya declarado de farmacodependencia, bueno, eso es evidente que tienen que ir con un especialista. Nosotros tenemos un trabajo multidisciplinario donde participan pues psicopedagogos, médicos, el área médica, el área pediátrica, el área psicopedagógica, el área de desarrollo infantil, y entre todo ese equipo pues le brindamos la mejor atención que se puede dar. Nosotros estamos ubicados en la Unidad para el Desarrollo Humano Integral en la calle Vicente Guerrero 1505, letra A, enfrente de la escuela Vicente Guerrero, en la colonia Hogar del Obrero, ¿no? La vía de comunicación es al celular 244-126-2982. Ok, pues ahí lo tienen también, que saben que las vías de comunicación de Vida Mujer están abiertas por cualquier duda, se las hacemos pasar también obviamente a nuestros especialistas, que bueno, con gusto también se las estaríamos aclarando por esas vías de comunicación. Y bueno, pues muchas gracias, licenciado, nosotros lo esperamos la próxima semana con más información que bueno, puedan servirles en casita. Sí, bueno, quisiera ofrecer para todos los televidentes de tu programa una consulta totalmente gratuita en el caso de que tengan algún adolescente con algún problema, ¿no? Nada más que se contacten con ustedes nos hacen el conocimiento y nosotros les brindamos esta consulta totalmente gratis. Ok, pues ahí lo tienen también por si gustan, bueno, pues ya saben que pueden acercarse con nosotros. Y bueno, pues esto ha sido todo por el momento, nos vamos a un pequeño corte y regresamos.